Hola, soy Fabiana. Y si estás aquí es porque estás preparado para sumergirte en una historia que puede cambiar la forma en que ves el amor, la traición y la fidelidad. Lo que voy a compartir contigo no es solo un relato, sino un desahogo profundo, un dilema emocional que transformó mi vida. Algunas decisiones parecen pequeñas a simple vista, pero llevan consigo un peso que puede arrastrarnos a un abismo de sentimientos encontrados. Mi vida era la perfecta ilusión de un cuento de hadas hasta que me encontré con una elección que podría hacer que todo se viniera abajo. Una atracción inesperada, un deseo ardiente, y todo lo que creía inquebrantable comenzó a tambalear. Te invito a suscribirte al canal y dejar tu like, porque la historia que estoy a punto de contar no es solo mía, es la historia de todos nosotros que a veces nos encontramos atrapados en emociones complejas y decisiones difíciles. Prepárate, porque la trama que se desarrolla a continuación es tan intensa como tentadora, y es solo el comienzo de un torbellino de eventos que lo cambiarán todo. ¿Estamos listos? Entonces ven conmigo, mientras desentrañamos las capas de amor, traición y la búsqueda de la verdad. Mientras me preparaba para la boda de mi hermana Clara, la atmósfera estaba llena de alegría, pero dentro de mí, un torbellino de emociones crecía. Roberto, su prometido, siempre fue un hombre encantador. Carismático, atento, tenía una forma de hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. Pero esa atención comenzó a convertirse en una carga, especialmente cuando me di cuenta de que estaba atraída por él de una manera que no debía, una conexión profunda e intensa que se revelaba traicionera. Era una tarde soleada, y estábamos todos en la casa de nuestros padres, organizando los últimos detalles de la fiesta. Clara estaba radiante, rodeada por sus amigos y familiares, pero para mí, su brillo se veía opacado por un deseo que luchaba por controlar. Cada sonrisa de Roberto, cada mirada intercambiada, parecía una invitación a una danza prohibida que no sabía cómo rechazar. Fue durante un momento de tranquilidad, cuando la música de fondo se convertía en un susurro, que nuestras miradas se cruzaron. Lo vi sosteniendo una copa de champán, la luz reflejándose en sus ojos marrones, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al acercarse dijo: «Fabiana, estás preciosa. No puedo creer que Clara haya encontrado un amor como el suyo. Estoy tan emocionado por lo que está por venir». Esas palabras resonaban como un eco engañoso de cariño, pero dentro de mí, algo más se formaba. Una mezcla de orgullo y culpa, de amor fraternal y un deseo inconfeso. «Gracias, Roberto. Tú también estás radiante. Clara realmente tiene suerte, ¿verdad?», respondí, intentando mantener la compostura, aunque sabía que el juego entre nosotros empezaba a volverse peligroso. Él inclinó la cabeza. Su mirada penetrante me hacía sentir expuesta, como si pudiera ver a través de mis barreras. «Creo que la suerte es mutua, pero a veces, me pregunto, ¿y si nos esforzáramos para que las cosas fueran aún mejores?». Esas palabras jugaron con mi mente mientras una ola de calor subía por mi cuerpo. ¿Qué tan absurdas eran esas ideas? ¿Y por qué esta conexión se estaba intensificando allí, en plena celebración del amor de mi hermana? En ese momento, una pregunta se apoderó de mí, y ahora, también puede resonar en ti. ¿Qué harías si estuvieras ante una elección que pudiera cambiar todo tu mundo? ¿Te mantendrías fiel o dejarías que el deseo guiara tu camino? Mientras los planes para la boda se desarrollaban, sabía que mi dilema emocional apenas comenzaba. ¿Qué sucede cuando el amor se convierte en una cuerda floja, donde cada paso puede llevar a la libertad o a la destrucción? Abróchense los cinturones. Esta historia apenas está comenzando. La tensión entre Roberto y yo alcanzó su punto máximo la noche antes de la boda. Clara estaba agotada, ultimando los detalles del evento, mientras yo intentaba distraerme con las flores y la música, pero la presencia de Roberto hacía todo más difícil. Era como si una fuerza invisible nos uniera, y a cada risa que intercambiábamos, el peso de la culpa en mi pecho se volvía más insoportable. Decidí que necesitaba un respiro, así que busqué un momento de soledad en el jardín de la casa, donde la luz de la luna creaba sombras suaves y danzantes entre los árboles. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos, y allí estaba Roberto, sus ojos brillando bajo la luz de la noche. «No deberías estar aquí», le dije, intentando ocultar la emoción en mi voz. «Ni tú». Se acercó, su perfume invadiendo mi espacio y dejándome aturdida.
Pero la verdad es que no pude quedarme lejos. Mi corazón latía acelerado, mezclando ansiedad y deseo. Allí estaba él, el prometido de mi hermana, y la atracción entre nosotros era palpable, electrificada por una sensación de prohibición. Cada palabra intercambiada parecía una cuerda que nos unía, más fuerte con cada momento. Roberto, esto no está bien, susurré, pero al mismo tiempo mi cuerpo traicionaba todas mis protestas. A veces lo que es correcto e incorrecto se confunde. No podemos ignorar lo que sentimos. Dio un paso más cerca, y la proximidad era intoxicante. La lucha interna dentro de mí crecía. Clara era la hermana que siempre amé, la mejor amiga y confidente. Sin embargo, la química entre Roberto y yo era como un imán irresistible, atrayéndome hacia él, y la idea de seguir mis sentimientos era un veneno dulce. Fabiana, yo puedo sentir que hay algo entre nosotros, algo que no podemos simplemente descartar. Su voz era baja, casi como un susurro, tocando una parte de mí que había intentado esconder. En un momento de debilidad, cedí. Nuestros labios se encontraron, una mezcla de pasión reprimida y la explosión de emociones acumuladas. Supe, en ese instante, que había cruzado una línea invisible. La culpa y el deseo se entrelazaron en una danza peligrosa, y allí estaba yo, perdida entre dos mundos, sin saber cómo salir de esa trampa emocional. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo manejarías esta situación? ¿Permanecerías leal a tu familia o seguirías tu corazón, aunque supieras los riesgos que eso podría traer? ¿Alguna vez te has enfrentado a un dilema como este? Comparte tu historia en los comentarios, porque, como verás, la línea entre lo correcto y lo incorrecto puede ser más delgada de lo que parece. Y con esto, nuestros destinos apenas comienzan a entrelazarse. La cena familiar era una celebración, la mesa elegantemente puesta, iluminada por velas que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes. El aroma del plato principal, un suculento risotto de camarones, impregnaba el aire, pero para mí, todo parecía distante e irrelevante. La ansiedad latía en mi interior como un tambor, y la noción de que la verdad se hacía cada vez más inevitable me aplastaba. Clara estaba radiante, sus ojos brillando de felicidad mientras hablaba sobre los planes para la luna de miel. Roberto la observaba con una sonrisa, pero la tensión entre nosotros era palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. Era el momento ideal para finalmente confrontar la verdad que me consumía. Clara, comencé, sintiendo la mirada de Roberto sobre mí, una mezcla de preocupación y ansiedad. Hay algo que necesito decirte. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La revelación flotaba en el aire, pesada e insoportable. Clara, confundida, frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo esperó. Yo no debía haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Continué con la voz temblorosa. Roberto y yo, hubo algo entre nosotros. En ese exacto momento, el aire pareció congelarse. Clara se puso pálida, sus ojos desorbitados de shock. La sonrisa que tenía antes desapareció rápidamente, dando paso a la incredulidad. ¿Cómo pudiste? Sus palabras eran una mezcla de dolor y desconfianza, un gemido sofocado. Confié en ti, Fabiana. El clima en la sala se transformó en un campo de batalla emocional. Todos a su alrededor parecían estar al borde del colapso. La tensión se extendía como un hilo de seda a punto de romperse. Roberto, inmóvil, miraba de una a otra, la dificultad de sus emociones estampada en su rostro. Lo siento mucho, Clara. Nunca quise que esto pasara. Yo no pude evitarlo, dije, sintiendo el peso de la culpa aplastar mi pecho. Clara se levantó abruptamente, las lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. Lo arruinaste todo, Fabiana. Pensé que nuestra familia era unida, que el amor entre nosotras era inquebrantable. Los murmullos y susurros nerviosos resonaron por la sala, y la cena que comenzó como una celebración se transformó en un juicio, con todos observando un corazón roto expuesto a la luz. La confusión y el desesperado se apoderaron de mí. ¿Qué hice? Ahora que la verdad estaba a la vista, los lazos que antes nos unían se deshacían, revelando la fragilidad de la confianza. Tengo curiosidad por saber de ustedes, lectores. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación donde la verdad podría arruinar relaciones?
¿Cómo lo manejaron? ¿Vale la pena sacrificar la lealtad por un deseo intenso? Compartid sus historias en los comentarios. En momentos de crisis, el dolor a menudo es más compartido de lo que se imagina, y, al igual que yo, pueden descubrir que la resolución puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. La historia no termina aquí. Las consecuencias de esta traición apenas comenzaban a desenrollarse. Las consecuencias de mi traición comenzaron a desarrollarse como una pesadilla, una película que se deshacía con cada día que pasaba. Clara se alejó de mí, no solo físicamente, sino emocionalmente. El espacio entre nosotras se expandió como un abismo, y cada mirada furtiva de ella, cada silencio pesado, atravesaba mi corazón como una cuchilla afilada. El dolor en la expresión de su rostro estaba grabado en mi memoria, un recordatorio constante de la traición y la confianza rota. La primera noche después del enfrentamiento fue la más difícil. Me senté sola en mi habitación. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. ¿Qué había hecho? Había arruinado la relación más preciosa de mi vida por un impulso, en un momento de debilidad y deseo. Los arrepentimientos llegaban en oleadas. Los recuerdos de Clara y yo, riendo y compartiendo secretos, ahora parecían distantes, como una vida que ya no existía. Roberto, aunque físicamente allí, se convertía en una sombra de lo que había sido antes. La atracción que insistía en atraerlo hacia mí ahora estaba envuelta en culpa. Las conversaciones que antes estaban llenas de promesas se convirtieron en un campo minado de vacilaciones y dolor. Fabiana, no sé qué hacer ahora, dijo él, sentado al borde de la cama, los hombros caídos como si llevara el peso del mundo. Esto arruinó todo lo que soñé. Lo sé. Me siento horrible. Mi voz temblaba, cada palabra cargada de culpa y arrepentimiento. Clara no merece esto. No debía haberme acercado tanto. Él se inclinó, sus ojos buscando los míos, llenos de un dolor que compartíamos. Pero no puedes negar lo que sentimos. No podemos simplemente borrar esto. Con cada respiración, la batalla interna se intensificaba. Estaba dividida entre el deseo y la lealtad. La cruel verdad era que, por más que quisiera volver en el tiempo, no podía. Y, con cada nuevo día, era como si un pedazo de mí se desmoronara. Mientras reflexionaba, examinando los bordes de mi corazón herido, me di cuenta de que la lealtad y la pasión a menudo son una línea fina y difusa. Una elección errónea puede traer consecuencias devastadoras, y la carga del arrepentimiento es una compañera solitaria y persistente. Pero, ¿y ustedes, lectores? ¿Alguna vez han enfrentado una situación en la que una decisión precipitada tambaleó sus vidas? ¿Cómo lidiaron con las consecuencias de sus acciones? Compartan sus historias y reflexiones en los comentarios. Para muchos, las consecuencias de un solo momento pueden cambiarlo todo, y juntos, podemos recordar que nuestras luchas son a menudo similares, incluso en sus orígenes. Mis propias decisiones se están desplegando frente a mí como una tormenta incontrolable. Y aún no sé cómo enfrentar el sol que vendrá después de la lluvia. Lo que me espera pronto estará a la vista. El camino hacia la redención comenzó lentamente, un paso a la vez, con el corazón pesado y la mente en un torbellino. Esa mañana en que Clara me ignoró en el desayuno, se decidió que no podía seguir viviendo en el luto de mi traición. Era hora de actuar. El dolor que causé debía ser confrontado, y la única manera de lidiar con eso era enfrentar no solo a mi hermana, sino a mí misma. Visité a Clara todos los días, intentando hacer que escuchara mi voz, aunque las palabras quedaran atrapadas en mi garganta. En uno de esos días, la encontré sentada en su sofá, rodeada de un silencio que parecía gritar. Tomé coraje y dije: Clara, entiendo si no quieres escucharme, pero lo siento mucho. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy dispuesta a trabajar en esto, a redimirme. Su mirada, antes llena de ira, ahora llevaba un toque de tristeza. Lo rompiste todo, Fabiana. No sé si puedo confiar en ti nuevamente. Y así, fue necesario más de un intento, más conversaciones difíciles, pero poco a poco, la barrera que se formó entre nosotras empezó a ceder. Durante este proceso, busqué apoyo emocional. Comencé a abrirme con amigos sobre la batalla interna que enfrentaba. Fui a un terapeuta, quien me ayudó a explorar mis emociones más profundas. Mi inseguridad, mi miedo de perder a las personas que amaba,
Las sesiones revelaron que el amor puede manifestarse de muchas formas y la forma equivocada puede ser aún más dolorosa. Con cada encuentro me sumergí más en el autoconocimiento. Me pregunté a mí misma qué tipo de persona quería ser, qué tipo de relaciones quería cultivar. Esta reflexión fue dolorosa, pero necesaria. Me di cuenta de que el amor no se reduce solo a la pasión, sino a la elección de hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Cuando finalmente pude contarle a Clara sobre mis luchas internas y cómo la pérdida de ella me impactaba, vi un cambio. Sus ojos brillaron con una mezcla de compasión y tristeza. Empezó a abrir su corazón, compartiendo sus propias luchas. Juntas, comenzamos a reconstruir la relación que pensábamos perdida. El camino no fue fácil, pero con el tiempo, el diálogo sincero comenzó a sanar las heridas, algo que pensé que jamás ocurriría. Fue en este proceso que aprendí que el perdón no es solo un regalo que se le da al otro, sino también un acto de liberación para uno mismo. Tenía que perdonarme a mí misma antes de esperar que Clara pudiera hacer lo mismo. Estos meses de búsqueda de redención me transformaron. En cada lágrima derramada, en cada risa compartida, me di cuenta de que el amor verdadero requiere valentía, humildad y, sobre todo, perdón. Ahora, me gustaría dejarles con una reflexión. ¿Han pasado por momentos en los que han fallado con alguien especial? ¿Cómo manejaron la culpa y el arrepentimiento? ¿Qué aprendieron sobre el perdón, no solo del otro, sino también de ustedes mismos? Compartan sus experiencias en los comentarios, porque al hablar sobre nuestros errores y superaciones, encontramos un camino hacia la curación colectiva. Y recuerden, incluso en las historias más oscuras, siempre hay una luz que puede guiar nuestro camino. La historia puede haber terminado, pero el viaje de cada uno de nosotros recién comienza.